Peña llega, disminuye un poco y luego de 56.9 a 100.5 en un año por día. Estos son homicidios diarios. Llega el presidente López Obrador, se estabiliza y luego disminuye un poco. Y nosotros cuando llegamos, pues disminuimos todavía más. Como ya decía, enero de 2026 cerró con un promedio de 3.42 homicidios. Entonces, entre enero de 2025 y enero de 2026, la reducción es del 28%. ¿Cuántas veces y cuántos años llevamos midiendo la pacificación de este país, o por lo menos lo que creemos o queremos entender que significa la pacificación de este país, en la reducción de los famosos homicidios dolosos? En la presentación, en la introducción de este proyecto del cual vamos a hablar, que se llama Geografías de la Crueldad, dice: la pregunta por cómo comprender, medir y eventualmente reducir la violencia homicida no admite respuestas ni aproximaciones simples. Comprender el homicidio como fenómeno aislado ha demostrado ser analíticamente insuficiente y funcional a narrativas que celebran reducciones estadísticas mientras las violencias se desplazan. Es desde esta premisa que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el Seminario por Violencia y Paz del Colegio de México y México Evalúa, pues convocaron a las jornadas para la reducción de la violencia homicida en noviembre pasado. Y a partir de esto se llega a estos territorios de violencia entrelazadas, que me parece que se permiten la reflexión. Y durante muchos años yo creo que el gran traductor de esto ha sido mi querido Ernesto López Portillo. Él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, qué gusto que estés con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de saludarte y muy agradecido porque recojas esta aportación, querido Javier. Me quedo con la palabra comprender, porque creo que es lo que nos ha faltado después de tantos años expuestos a la violencia y con voces que han llegado desde las autoridades, de distintas autoridades y en distintos sexenios y distintos partidos, insistiendo en la reducción del 0.4%, 1.3%, 4.2%, cuando en realidad la comprensión de la violencia se nos va por las manos, Ernesto. Y creo que es ahí donde nos invita y nos ha invitado desde hace tantos años este seminario que tú coordinas del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Americana, lo que tratar de comprender la violencia y decir qué significa un homicidio en este país, Ernesto. Mira, estábamos en 2023 o 2024 reuniéndonos para hablar de homicidios. Sí. Pero mientras nos reuníamos para hablar de homicidios, el mapa se nos iba moviendo. Sí. Haz de cuenta que teníamos un mapa como aquellos que teníamos en primaria y de pronto nos dábamos cuenta que ese mapa no estaba dibujando los relieves. Los relieves de la geografía nacional, vistos desde nuestra perspectiva, no son los delitos tipificados, sino, siguiendo a Claudio Lomitz, es la función social, la función política, la función económica de las violencias. Si yo te hablo de delitos tipificados, te doy un conteo. Sí. Si te hablo de función social, política, económica de las violencias, te doy historias. Historias de violencias entrelazadas. ¿Qué violencias? Pues desafortunadamente muchas y muy graves. Ejemplo, personas que son desplazadas de Chiapas porque temen ser asesinadas y en el desplazamiento algunas de ellas son desaparecidas o algunas de ellas no desaparecidas llegan a otros territorios del país en este desplazamiento forzado para encontrarse con otros territorios nuevamente amenazados por la violencia letal, en donde algunas personas también son desaparecidas, otras terminan en fosas y otras, jóvenes particularmente, son reclutadas de manera forzada por la delincuencia organizada. ¿Dónde está el relato, Javier?
¿Dónde está el relato no de cuántas personas fueron asesinadas, sino de cuántas personas viven asediadas por las violencias en plural entrelazadas en torno al homicidio? ¿Qué violencias son? Desplazamiento y desaparición forzada. Homicidios intencionales, feminicidios, transfeminicidios, homicidios contra líderes políticos, religiosos, periodistas y líderes sociales, fosas clandestinas. Todo esto leído a través de la aportación de 33 especialistas, Javier. Creo que pocas veces, Javier, la investigación nos ha ayudado tanto a tomarle fotografías en relieve a ese mapa que nos habían enseñado o nos quieren enseñar como un mapa plano. Nos preguntábamos, Javier, como tanta gente, como tú, ¿cómo es posible que el homicidio se colapse y que yo tenga noticias, incluso llamadas de víctimas de extorsión, de personas que perdieron a su familiar, de personas que se cambiaron de lugar de residencia, incluso que salieron del país? ¿Cómo es posible que a migrantes los estén secuestrando, forzando, reclutando de manera forzada para la delincuencia organizada? ¿Cómo así que hay menos homicidios y al mismo tiempo se pluralizan y agudizan las atrocidades? Bueno, la verdad, Javier, es que las respuestas no nos alcanzan, pero sí nos alcanza para quien quiera leer este reporte que me parece, te lo voy a decir claramente, en mi concepto, en mi experiencia, es para mí una de las aportaciones más significativas, no para nosotros, sino para darle un salto cualitativo en la lectura de lo que le pasa al país. Nosotros queremos una presidenta que nos cuente no de los números, sino de qué se está haciendo para transformar las historias del sufrimiento de centenas de miles de personas que todos los días viven insidiadas por lo que llamamos geografías de la crueldad, Javier. Vamos a ir a una pausa, pero por supuesto seguimos con esta conversación. La Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, México Evalúa. Se pusieron a pensar y tienen esto. 3 de la tarde con 23 minutos, masterclass de Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que nos obliga, insisto, y tratemos de subrayar la palabra comprender el tema de la violencia en la que vivimos. Cómo se confunde la diferencia entre medir delitos tipificados, porcentajes que van, vienen, suben y bajan, y comprender la función social de la violencia. Y creo que esa es la lección, Ernesto, y te pediría, porque sé que cuando se reúne en instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, México Evalúa, lo que hacen no solamente es presentar estos relieves, sino también tender puentes, abrir puertas, soluciones. Sí. ¿Qué puentes están tendiendo con las autoridades? ¿Qué quieren después de este extraordinario trabajo, Ernesto? Qué bueno que lo dices así, Javier. También te lo agradezco porque todavía hay mucha gente confundida pensando que elaborar diagnósticos implica una estrategia estrictamente de confrontación, cuando en realidad es una estrategia de enriquecimiento, de la deliberación y de la capacidad analítica para construir salidas. Déjame darte una buena noticia que no es directamente, pero es indirectamente vinculada a este informe, y es la noticia del gobierno federal del nuevo registro nacional de incidencia delictiva. ¿Y por qué es una buena noticia? Bueno, ese es el tipo de puentes que estamos construyendo. Del programa de seguridad ciudadana publicó un comunicado amplio en donde reconocemos que es un avance muy importante, con algunas deficiencias y propuestas que dejamos, pero es un avance muy importante. Es el avance más importante en los últimos 10 años en la manera de medir los delitos. Okay. ¿En qué se conecta el reporte, Javier? En que la nueva metodología que está liderando la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional, la maestra Marcela Figueroa,
La nueva metodología crea múltiples nuevas categorías que reconocen la diversidad de delitos y violencias de otra manera. Y eso nos abre una oportunidad para acercar el relato oficial a la realidad. Y no hablar de homicidios, sino hablar de múltiples formas de violencias letales de distinta magnitud contra distintas poblaciones. Entonces, aprovecho este espacio, Javier, para decir, es que te lo digo rápido, yo no sabía cómo contestarle a tanta gente que nos ha dicho tantos años, Javier, Sí. estamos sobrediagnosticados. Yo nada más apretaba las manos de la desesperación, porque todas esas personas que dijeron eso, con todo respeto, les invito a leer este reporte, porque ojalá hubiéramos estado sobrediagnosticados hace décadas, Javier, Sí. en donde una comunidad, una ranchería, una carretera, un barrio, un parque, un centro deportivo, que viven violencias crónicas, están muy lejos de todos los diagnósticos que conocemos y especialmente lejos de los registros de delitos. Sí. No olvidemos, Javier, lo hemos platicado, los registros de delito tienen menos en lo que se refiere a lo que hace el Ministerio Público de cada... Creo que tuvimos por ahí... que se A ver, registran, adelante. Sí, adelante. menos del 1%, Javier, Sí. de actuación del Ministerio Público, menos del 1% del total de delitos que el propio Ministerio Público registra. Pues de verdad, Ernesto, agradezco tu labor, la de tu equipo, la del Colegio de México, la de México Evalúa, por estos diagnósticos, por estos relieves de la violencia tan necesarios. También es una labor social que nosotros participemos, insisto, como sociedad, que los leamos, que los revisamos, que tratemos, insisto y subrayo, de comprender. ¿Cómo podemos tener acceso a este trabajo, Ernesto? Seguridadviacivil.ibero.mx, Geografías de la Crueldad, y en todas las redes del Programa de Seguridad Ciudadana, de México Evalúa y del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México. Te mando un fuerte abrazo con el agradecimiento a nombre de todo el equipo, Javier. Abrazo grande, querido Ernesto López Portillo. Él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Vaya lección de comprensión de un México que, pues bueno, eso, no podemos evaluarlo a través de porcentajes, de caídas, de subidas también, de violencias y que, bueno, van acumulando tragedias. Tenemos que llegar, y ese es un puente, no es crítica, es diagnóstico. Vamos a lo que sigue.